Bien, entonces el título es Optimiza tu aplicación de React con memorización, ¿vale? Ahorita vamos a ver a qué se refiere todo esto. Bien, ante todo sobre mí, soy frontend developer, en realidad soy full stack, pero últimamente más he estado estudiando lo que es frontend y React en su profundidad. La mayor parte de mi educación ha sido por mi cuenta, soy autodidacta por naturaleza. Mis actividades cotidianas son escribir, tengo un blog, escribo en dev.to, cositas que voy aprendiendo. Soy fotógrafo, hace unos 3, 4 años aprendí que se me da muy bien programar, entonces también salir a correr y últimamente también he empezado lo que es enseñar, ¿no? A poder masticar un poco la teoría y poder enseñarla de manera dinámica. Bien, entonces el día de hoy primero vamos a pasar por lo que es memorización normal sin React, memorización en JavaScript o como teoría. Y después ya vamos a ver la API que React ofrece para memorizar. Y por último vamos a tomar una reflexión de cuándo usar memorización, ¿vale? La introducción, ¿qué es memorizar? ¿Vale? Memorizar es una técnica, tener en claro eso, que no es de repente una API, memorizar no son métodos, es una técnica que, por ejemplo, consiste en sacrificar un poco la memoria, pero para ganar CPU, para ganar prácticamente ventaja en eso. Entonces memorizar consiste en guardarme los valores de una función, los argumentos, y guardar su resultado. Y entonces cuando veo que esa función está llamando con los mismos argumentos, ya no vuelvo a realizar el proceso, sino retorno lo que ya está en memoria. Por eso dice una función memorizada retorna inmediatamente un valor precalculado. Memorizar reduce tiempo de ejecución y aumenta el rendimiento de CPU. Es lo que le decía, sacrificar un poco lo que es memoria, pero ganamos CPU. Memorización en JavaScript. Ahora vamos a ir un poco al código para poder entender, ¿vale? Yo aquí tengo ya una aplicación hecha. Lo que voy a hacer es, para pasar a JavaScript voy prácticamente a desactivar lo que es React y voy a llamar un archivo normal TypeScript, ¿vale? Entonces esto es lo que tengo en pantalla. Nada fuera de lo normal. Lo que he hecho nada más es poner un index HTML aquí y unos utilitarios para hacerlo más dinámico. Este repositorio lo voy a estar, también va a estar voy a dejar el link para que puedan ver cómo está por dentro, pero la idea es que aceleremos el proceso para irnos de frente a lo que nos importa, que es memorizar. Entonces consta de un log, un init que inicializa un template y el log para poder imprimirlo no en consola sino en la pantalla como si fuera una página, ¿vale? Entonces, memorizar en JavaScript. El primer ejemplo que sirve para explicar memorizar es la recursión, ¿vale? Cuando hablamos de recursión, hablamos de muchos procesos llamados, por ejemplo, una función que se llama a sí mismo, y eso requiere ese mismo proceso, pero ser llamado varias veces. Entonces, por ejemplo, lo más común es recurrir a lo que llamamos factorial. Entonces, para calcular el factorial necesitamos un número n. Entonces, para calcular el factorial lo que hay que recibir es un número n y decirle si este n es igual a 0, pues que retorne 1. Esa es la condición. Esta es una teoría, lo podemos ver en la Wikipedia. Adicionalmente aquí tengo un contador que lo voy a necesitar para ver cuántas veces se llama esta función y para ver esta función de acá me va a servir para calcular en realidad vamos a dejarlo en 3 para calcular el factorial de 50, de 100 y de 30. Y lo que va a imprimir en la pantalla es el label que lo voy a pasar para identificar qué función estoy llamando y va a ejecutar la función por cada valor, ¿vale? ¿Se entiende? Es un arreglo, le paso los valores y ejecuto la función en cada iteración. Y el número de cálculos que está haciendo. Para eso me sirve este contador que está por fuera es en lo alto del archivo. Entonces, para completar el ejercicio de factorial, necesito aquí un resultado del factorial mismo, que es la misma función. A esto le llamamos recursión. Entonces es n, un menos 1 por n, por el valor que me están dando, ¿vale?
y voy a aumentar el cálculo que estoy haciendo, y de igual manera retornar el resultado. Entonces si yo imprimo esto por consola, voy a ponerle un ejemplo, no memoiset, y le voy a pasar la función factorial. Entonces aquí tengo cuántos cálculos hizo. Voy a poner esto. Entonces la función este factorial común sin emplear memorización tiene 180 cálculos. El problema aquí es que, por ejemplo, estamos, por ejemplo, el factorial de 30, de 50 ya están calculados en el de 100, ¿vale? Entonces ahí tenemos un problema porque estamos haciendo un cálculo doble. Entonces ahí es donde entra en juego la memorización, que por ejemplo dijimos, podemos tener, se nos puede ocurrir, podemos tener algo llamado un objeto afuera, le vamos a poner caché, porque a eso nos referimos cuando esa memoria volátil que tenemos le llamamos caché, muy rápida de acceder, y le ponemos, vamos a hacer esta misma función pero de una forma memorizada. Entonces, ¿qué consiste memorizar? Pues verificar si es que ya lo tengo, y si es que ya lo tengo, retornarlo. Y si es que no lo tengo, lo calculo, pero me guardo ese cálculo, ¿vale? Entonces para eso podemos decir si n, en este caso vamos a tomar, aquí vamos a formar un arreglo de, por ejemplo, digamos 0, para el factorial de 0 es 1. Entonces, si es que me vienen a pedir el factorial de 0, retorno ese 1, ¿vale? Entonces para eso le tengo que decirle, si n está en caché, pues retorno ese ítem, que está en, que ya sé que existe aquí. Entonces adicionalmente a esto me tengo que hacer el mismo proceso de acá, ¿vale? Entonces en vez de llamar ahorita factorial, voy a llamar memoiset factorial allí. Pero aquí también voy a agregar otro paso más, que es guardarme el resultado. Y ahí Copilot me ayuda, que es, por ejemplo, caché de n es igual al resultado, lo que estoy calculando aquí. Entonces ahora, por ejemplo, si yo hago este mismo log en consola, vamos a ponerle memoiset 1, pero con la función memoiset factory. Y ahora tenemos prácticamente lo mismo, pero tenemos con 100 cálculos. Es el beneficio de la memorización, que por ejemplo calculamos el factorial de 100 y después viene a calcular el factorial de 50. Entonces quiere decir que en el de 100 yo ya tengo el de 50 y el de 30. Entonces por eso es que tenemos este resultado. Si es que por ejemplo nosotros hicimos calcular, efectuar por ejemplo, no sé, 101 cálculos, por ejemplo tendríamos que calcular el factorial de 101. Entonces ahí arriba tiene 281 y aquí solo aumentó un cálculo más porque el factorial de 101 no estaba calculado, pero hasta el 100 ya estaba calculado. Entonces, en simples palabras, eso es lo que es memorizar, ver una forma de guardarme los parámetros y guardarme ese resultado. Y si por ejemplo ya lo tengo guardado, no efectúo la operación. Supongamos que tenemos una operación muy pesada, como no sé, hacer un algoritmo aquí, entonces ya no, eso libraría un poco de proceso, entonces sería mucho más liviano. Hay muchas formas, esto de acá es muy fundamental, entonces se emplean formas genéricas de hacerlo. De hecho, si alguien ha usado Lodash, por ejemplo, Dash tiene una función llamada memoiset. Podemos hacer esa función, o sea, podemos, por ejemplo, hacer de manera genérica esto. O sea, crear una función que al entregar la función la memorice sin tener que yo hacer el procedimiento. Entonces podemos hacer esto con una hop, que es una high order function. Hace un tiempo yo escribí sobre las hop, pero también hay mucha información en internet, pero en simples palabras son funciones que retornan funciones, ¿vale? Decimos que es una hop, esto va junto de la mano de los closures. En JavaScript es muy famoso por tener digamos que mucha ventaja con los closures, y de hecho puede hacer muchas cosas que otros lenguajes no hacen con los closures, que es básicamente que las variables, las funciones, por más de que ya son ejecutadas, tienen acceso a su alcance léxico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una función aquí que se llama memoiset,
Entonces, memorize tiene que recibir una función. A esta función es la función que yo tengo que memorizar. Entonces, si yo quiero transformar esa función, tengo que retornar esa misma función aquí, entre comillas, porque pues va a ser una función que ya tiene todo el proceso de memorización. Entonces, normalmente esta función, digamos que es el factorial de acá, ¿vale? El factorial de acá. Entonces, yo no sé cuántos argumentos recibe esta función, así que lo que hago es coger todos esos en un array, ¿vale? Lo voy a llamar voy a hacer split operators, que eso lo que hace es expandir un objeto. Entonces yo estoy expandiendo aquí el array de argumentos y lo estoy poniendo en la variable args, ¿vale? Entonces aquí es donde también viene un procedimiento extra. Por ejemplo, Lodash, dentro del core, la función memoized, tiene, lo que hace es tomar el primer argumento de la función. O sea, digamos que hace porque esto es un array ahora mismo. Entonces hace la iteración 1, la guarda como key. Porque no es que necesitamos una key aquí dentro de caché, necesitamos una key para guardar ese valor. Pero por ejemplo podemos hacer otra forma, como por ejemplo decir esto es la key, va a ser JSON stringify args. Vamos a convertir este objeto en una cadena y lo vamos a utilizar como key. Entonces aquí por ejemplo ahora falta poner lo de la caché. Ya no vamos a utilizar un objeto, vamos a utilizar algo más óptimo, que es una estructura de datos llamado map, ¿vale? Entonces a este le vamos a llamar caché y le vamos a decir new map. Allí map es una estructura de datos que me permite guardar, dado una key, un valor. En este caso yo le voy a decir en este caso voy a hacer lo mismo, voy a decirle si caché tienes esta key, por si tiene un hash, que si es que lo tiene, y entonces retórnalo. Para retornar un valor le voy a decir caché, que es un map, le voy a decir get, tráeme ese valor con esa key. Entonces lo mismo, ahí lo que estoy haciendo es verificando que existe, si existe en caché. Lo siguiente es calcular la función, ¿vale? La función real, que es la de acá, y pasando los argumentos, la cantidad de argumentos que yo saqué. Por cierto, es un array y estoy haciendo si hasta acá. Por ejemplo, lo que estoy haciendo es convertir un array dentro de args. Aquí lo que estoy haciendo es pasar ese array dentro de props. O sea que si es que tengo un array así, se va a convertir 0, 1, 3, así, digamos, ¿vale? Ahí al final, por eso estamos aplicando doble split operator. Entonces aquí lo que vamos a hacer es caché, guardar esa key, por si acaso no lo hemos tenido, y retornar el resultado. Entonces ahí tenemos una función genérica que hace todo este trabajo. Entonces si por ejemplo nosotros hacemos otra función, por ejemplo new factory, y hacemos con n, que es el valor que me va a dar el usuario, con el número que quiere calcular, y ponerloselo así, ¿vale? Entonces mi procedimiento, pero aquí ya no tengo lo de la lógica de cachear. Entonces ahí, por ejemplo, si es que yo imprimo este valor, tengo el mismo resultado que el segundo, porque está ya tiene ese procedimiento. Hay que tener en cuenta qué es lo que estamos cacheando. Por ejemplo, aquí estamos cacheando memorizando toda la función, el cuerpo de la función y las múltiples llamadas que se hace ella misma. Pero por ejemplo también podemos memorizar el resultado de esto. Por ejemplo, digamos que tenemos una función suma que dice dado a y b, retorna a más b. Aquí es un buen momento para hablar sobre las funciones puras, porque cachear requiere una condición. Dice recomendable, si es que vas a memorizar algo, memoriza una función pura. ¿Qué es una función pura? Pues una función pura es que no puede producir efectos secundarios. Un efecto secundario quiere decir que dentro de esta función dentro de esta función no hay nada que afecte el resultado. Por ejemplo, si yo a y b, no sé, digamos que estando en el DOM, retorno const y le digo window scroll y, ahí prácticamente esto deja de ser una función pura y empieza a ser una función impura, porque yo dándole a más b, este de acá puede dar otro valor y eso puede producir resultados inesperados.
una función pura que dice, por ejemplo, si yo le doy 2 más 2 aquí, siempre el valor va a ser 4, ¿vale? Entonces yo puedo guardar eso y puedo estar seguro de que el resultado va a ser el mismo. Si es que incluyo un factor externo como este, no, el resultado no va a ser el mismo y puede que cause un error dentro de lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a memorizar esta función sum. Digamos que aquí le digo const sum. No se llama memorize. Es memorize. Vale, entonces yo le digo, súmame 4, la suma de 4. Entonces digo, memorize sum, 2 más 2. Tengo que hacer esto de acá. La suma de... ¿Por qué le puse 3? Suma de 2 más 2 son 4, ¿vale? Y si por ejemplo yo pongo aquí un log para saber que se llamó la función, vemos que la suma se ha llamado, ¿vale? Si por ejemplo yo le digo, de nuevo vuelvo a llamar ese valor aquí, solo se llama una vez, ¿vale? Solo se llamó la primera vez de aquí y guardamos el valor. Y así mismo, si yo vuelvo a hacer esta misma llamada acá, 2, 3, 4, solo se llama una vez, solo hemos llamado a la función suma una vez. Estos valores de acá ya no se han vuelto a calcular porque se han devuelto desde caché. Entonces, esto sería memorizar en JavaScript y ahora pasaríamos a lo que es React. Por eso voy a hacer lo siguiente. Ahí está todo funcionando. Bien, para eso tengo 3 ejemplos. Por ejemplo, lo primero es el factorial también. Y lo segundo es una lista de imágenes de gatos. Y lo segundo también es una lista de imágenes de gatos, pero va a servir para hacer otro ejemplo, ¿vale? Si nos vamos al ejemplo 1, que es el de acá, factorial. Tenemos esta problemática, ¿vale? Requerimos hacer el factorial de un número. Que si, por ejemplo, más o menos explico lo que tengo aquí, que es la función que hace el factorial las veces que se llamó ese factorial, y tengo un input que prácticamente lo que hace es recibir ese número, transformarlo a entero y pasárselo a la función, ¿vale? Bueno, se ejecuta nuevamente y pues el state va a ir acá con el nuevo num. Entonces, esto quiere decir, si yo por ejemplo pongo, entonces factorial es 5 y hemos calculado el factorial de 5 de allí. Pero hay un problema aquí, si es que por ejemplo nosotros incorporamos un segundo factor que altere el estado de la aplicación. Supongamos que es esta aplicación, una aplicación que calcula factoriales. No sé, imaginemos, yo aquí tengo unos hooks, que por ejemplo tengo useCounter, que lo que hace es hacerme toda la funcionalidad de un contador. Entonces digamos que quieres incorporar un contador aquí dentro del factorial, o sea, aquí. Entonces llamo useCounter aquí, y lo pongo aquí. O sea, lo pongo desde acá. Entonces lo primero que hago es llamar ese hook, traerme todo lo que trae el hook y implementarlo. Voy a implementarlo acá. ¿Está? No creo que me importa el botón. Entonces ahí tengo 3 botones que aumentan y disminuyen el contador respectivamente. Entonces tengo que poder mostrar eso aquí, allí. Entonces yo tengo un contador al lado del factorial que funciona así, pero el problema es si por ejemplo yo le digo 5 y por ejemplo aumento el contador, el factorial de 5 se vuelve a hacer, ¿vale?
este factorial lo vemos vuelta allí, y no hay necesidad porque ya lo habías calculado. Entonces quiere diciendo que en cada render estamos volviendo a calcular, por ejemplo, cualquier render provocado por la aplicación, como es el de alterar el contador, estamos obligando a que, por ejemplo, el factorial se vuelva a calcular. Y eso está muy mal, ¿vale? Porque estamos haciendo un cálculo innecesario y prácticamente estamos haciendo más lenta la aplicación. Entonces ahí es donde puedes solucionar esto con useMemo. useMemo lo que hace es, por ejemplo, tomar una función, ejecutarla y guardarse el resultado. Se guarda el resultado y también recibe una lista de dependencias al igual que useEffect, que lo que indica es, por ejemplo, si es que esa lista de dependencias no cambió, no vuelvo a calcular la función de acá. En este caso yo quiero que se vuelva a calcular esta función si es que no cambie. Si es que no cambie, pues no debo calcular eso nuevamente. Entonces si yo vuelvo acá, para que se borren los voy a allí. Entonces yo hago el cálculo factorial de 5, vuelvo a meter el contador y ya no tengo ese cálculo allí innecesario. useMemo también nos puede ayudar en filtros, por ejemplo, cuando en una función tenemos distintos filtros acá para, no sé, calcular una lista. Entonces ahí es correcto de que nosotros memoricemos esto. Ojo que nosotros no tenemos que depender de useMemo para escribir código, ¿vale? Nuestro código prácticamente, la aplicación ya funcionaba con factorial solamente. Entonces useMemo es una optimización. De hecho lo que hace es React es guardar una vez nada más tu valor. A diferencia de memorizar, por ejemplo, de la forma tradicional, vas a guardar todos los valores durante toda la trayectoria de la función. De hecho, incluso puedes hacer ese adicional como memorizar toda la función factorial nuevamente. Entonces, puedo memorizar esta función de aquí. Y ahí tenemos lo mismo, pero ahora esto, por ejemplo, si yo le digo, calcula el factorial de 4, ya no lo vuelve a hacer porque el factorial de 5 ya fue, dentro del factorial de 5 ya estuvo el factorial de 4. Entonces ahí tengo dos optimizaciones, una de, por ejemplo, en React, que por cierto aquí esto está memorizado en contexto real, por eso es que nos ayuda la lista de dependencias para nosotros ver el state, ¿vale? Ver si es que el state cambió, vuelve a calcular esto entre renders. Entonces, ahora pasemos a un siguiente ejemplo, que es el ejemplo de los gatitos. Tengo aquí un log, que esta es la aplicación, déjame poner esto acá. Esto es ahí, tengo aquí un log que indica cuántas veces se renderiza. Que por cierto, también quiero enseñarles aquí una pequeña imagen, que es más o menos lo que hace React para llevar tus datos pintados en el DOM. Lo que hace, por ejemplo, tienes datos, que es useState, si buscamos un contador, 0, 1, 2. Entonces lo que hacemos, si nosotros tenemos un setState, cuando haces un setState, por ejemplo, no sé, aumentar el contador, lo que hace primero React es renderizar el componente. Entonces, al renderizar el componente, React tiene dos, nosotros lo que tenemos es dos versiones del mismo árbol, ¿vale? Entonces, lo renderiza de todas maneras, se renderizó, pero empieza a hacer un cálculo entre estos dos para determinar si es que el nuevo que entró es distinto al de acá, y si es que es distinto, hacer el cálculo de esas diferencias y llevarlo a lo que es el DOM original, ¿vale? Una forma fácil de entenderlo es, por ejemplo, que la diferencia entre lo que llamamos Virtual DOM y el DOM es que el Virtual DOM tiene las mismas operaciones del DOM, pero de acá no pinta. Porque el trabajo en realidad de lo que hacen los frameworks es pintar la pantalla, llevar tus datos y convertirlo, no sé, 1 más 2. Todo lo que vemos en la web es pintado, ¿vale? Entonces ese es el trabajo pesado. El resto pues normal puede ser, pero adicionalmente a esto nosotros podemos agregar una optimización de renderizado. Esta parte de acá es el renderizado, que cuando el componente se ejecuta es el renderizado. De acá ya es la actualización en el DOM. Entonces nosotros podemos evitarnos el renderizado. Eso implica que, por ejemplo,
Si es que el componente no cambió, los props del componente no cambió, pues ya no ejecuto ese render por las puras. Entonces, este useEffect de acá sin dependencias, por ejemplo, este acá es cuando se inicializa, por ejemplo, digamos que hubo un cambio. Y el componente tiene que montarse nuevamente porque va a ser una actualización en el DOM. Entonces ahí es donde el componente con el array vacío sirve. Pero si es que yo no le pongo este acá, esto reacciona a cualquier render. Vale, de hecho ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces aquí tengo la lista de gatos, que esto es una llamada a esta API de aquí que tengo, que para hacerlo un poco más fácil he hecho como un mini lib para poder obtener los datos de esta API de acá. No, de la de acá. De la de acá. Entonces lo que hace es pedir una lista de gatos y ponerlos aquí y renderizarlos acá. Entonces, a lo que voy, aquí por ejemplo, si ven ese log en pantalla, yo aquí tengo 10 renders, debo tener 10 renders porque son 10 gatos los que se renderizan. Pero lo mismo con esto, yo tengo aquí un factor externo que hace una actualización del estado, el cual es el de acá. El contador, que hace un conteo y aumenta el contador aquí, ¿vale? Si yo por ejemplo hago esto acá, tengo 10 renders nuevamente. Ojo, la network la petición acá no se vuelve a hacerlo, o sea, la lista de gatos no vuelve a hacer la petición porque React hizo lo siguiente. Supongamos que esta es la lista de gatos, entonces lo que hizo es ejecutar ese componente y al compararlo con el anterior que estaba guardado determinó que no hay cambios, entonces no hay por qué pintar nuevamente en el DOM y tampoco no hay por qué hacer una petición hacia la API de gatos nuevamente, pero sí se renderizó. Entonces tenemos ahí 10 renderizados que nos estamos prácticamente cargando. Entonces ahí es cuando entra un hawk, que es de sus abreviaciones High Order Component. Es un componente de alto nivel llamado memo. Lo que hace memo es recibir un componente y memorizarlo. ¿En base a qué? En base a los props. Supongamos que yo tengo lo siguiente, aquí, esta lista de gatos aquí, la voy a memorizar. Por ejemplo, list cats memorize. Memo y le paso el componente, ¿vale? Entonces vamos aquí tengo un título que es list 2 para ver cuál es la diferencia entre estos componentes. Bien, entonces ahí, si es que esto de manera normal que lo tengamos sin memorizar, esto debería causar entonces 20 renders. Ahí tenemos los 20 renders de inicialización, que lo que tuvo que hacer es para poder los dos inicializaron, la lista 1 y la lista 2. Pero a diferencia, por ejemplo, yo hago un clic 2, aquí aumentar, solo tengo 10 renders. Esos 10 renders son de la lista no memorizada. Incluso si yo borro esta lista de acá, allí, entonces ahí ya no tengo ningún render ya de parte de y eso es memorizar, un componente entero. Lo que va a hacer es React es prácticamente ver los props, que en este caso es el limit, y si es que no cambió ninguno, lo que va a hacer no lo va a volver a renderizar, no va a efectuar ningún render. Y entonces en ese caso nos estamos librando el trabajo de React de renderizar el componente y de hacerlo pasar a la comparación. Que por cierto, Virtual DOM, nosotros llamamos Virtual DOM de una forma dinámica para aprenderlo, pero en realidad este es un algoritmo. Virtual DOM no es un objeto, sino es un algoritmo, a lo cual llamamos reconciliación, ¿vale? Que es donde el DOM original, el React calcula los cambios y le dice al DOM qué es lo que se debe pintar. Entonces, una vez tenido esto, vemos que por ejemplo esto aquí nos hemos ahorrado renders. Entonces podemos pasar al ejemplo 2. Entonces aquí tenemos los cats, pero los mismos gatos, pero con diferentes cosas efectuadas. Por ejemplo, aquí ya es un ejemplo más completo. Tengo aquí un factor externo dentro del mismo componente, que es, por cierto, esto de acá sería lo que es app, el componente aquí. Tengo la cantidad de gatos que estoy renderizando y tengo una
una función para renderizar más gatos, ¿vale? Entonces con esto le digo a la API que renderice más gatos. Ahí estoy renderizando 20 gatitos. Entonces veamos, esto funciona perfectamente, pero veamos cómo se puede optimizar. Entonces este es el ejemplo. Como vemos tenemos el card, que es donde renderizamos un cat nada más. Agrega una función aquí que lo que hace es tomar una lista de gatos y agregarles un nombre, de acuerdo con que es cat y el número, o sea, este va a ser su nombre. Entonces esto se transforma aquí, se hace y prácticamente se vuelven nuevos gatos y pues los pasamos al componente lista. Y tenemos una función que es agregar más para poder volver a cargar más. Esta función debe estar por aquí. Aquí, por ejemplo, tengo el limit aquí. A diferencia en el anterior, el limit lo podía pasar directamente en el componente. Aquí se lo estoy pasando en el estado, ¿vale? Lo estoy poniendo al estado para poder cambiarlo y prácticamente decirle a React que cuando yo altere ese limit tiene que volver a renderizar el componente y tiene que volver a hacer una petición si es que limit cambió. Entonces veamos cómo podemos optimizar. Por ejemplo, podemos agregar logs. Vemos los logs que ya están aquí. Prendemos este log de aquí, que es cuando se renderiza la lista. Vemos cuando se vuelve a renderizar la lista nuevamente. Y como ves, la lista, si hago clic acá, la lista se vuelve a renderizar. Primer error. Entonces, para librarnos de ese cálculo innecesario, lo que hacemos es memorizar la lista entera. Aquí. Y ahí, entonces ahí utilizo esta lista memorizada, ¿vale? Pero si por ejemplo yo hago esto acá, la cuenta no sirvió de nada porque tengo la lista nueva renderizándose y de nuevo los 10 renders. Entonces ahí entra un tercer candidato, el último hook llamado useCallback, que se importa desde React, que soluciona este problema. El problema aquí es que, por ejemplo, nosotros estamos, loadMore, es el que está pidiendo más datos, actualizando el limit, pero hay un problema con él. El problema es que cuando app se vuelve a ejecutar, esto de acá se vuelve a crear y por ende es el mismo. Las funciones en JavaScript son objetos y los objetos solo son iguales a sí mismos. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay dos tipos de valores dentro de JavaScript. Los primitivos, que son valores prácticamente inmutables. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo una variable caso 1, digamos, y tengo caso y este valor es 3, entonces si yo obviamente, si caso hago un case 1 igual a case 2, esto es verdadero, por lógica, ¿vale? Pero en los objetos no es igual. De hecho yo puedo hacer, por ejemplo, digamos que tienes un objeto aquí de nombre, no sé, yo que sé, Lucio, y aquí este mismo objeto, ejecutas esto y te das cuenta que ese no es el caso. Estos de acá son prácticamente valores totalmente diferentes, nuevas referencias. Y así, esta va a ser la referencia de case 1 que apunta a case1.name y va a ser case2.name. Este es un valor que es mutable prácticamente, ¿vale? Lo mismo con la función. Entonces quiere decir que, por ejemplo, yo creo una función loadMore a cada render. Entonces, para solucionar eso necesito memorizar esto. Debo ver una forma de guardar eso que ya construí y volver a recrearlo si es que es necesario. Entonces ahí es donde pongo useCallback, puedo poner useCallback aquí. Funciona igual que useMemo. De hecho puede generar confusión en un inicio de cuál es la diferencia entre useMemo y useCallback. Bueno, la diferencia es que useCallback puede memorizar una función, o sea, el cuerpo de la función, no su valor, y useMemo memoriza el valor, ¿vale? El valor de la función, lo que retorna la función. Entonces, si quieres otra analogía, por ejemplo, puedes decir que useCallback no ejecuta la función y useMemo sí lo hace. En este caso, yo por ejemplo voy a decir, voy a construir la función cuando solo app se recree por primera vez. El resto ya coge lo mismo, es lo mismo. Entonces ahora si vemos este resultado, vamos allí. Entonces ya no tengo, no renderizo la lista, no renderizo la lista y tampoco se vuelven a renderizar los ítems, ¿vale? Ese es prácticamente, Memo va mucho de la mano
con use callback, ¿vale? Por ejemplo, podemos librarnos aquí de esto y tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con estas funciones, porque a veces decidimos memorizar y no tenemos objetos que se están cambiando en cada render y prácticamente nos estamos cargando. Y aquí es donde viene lo que es lo que es prácticamente lo que está mal a veces cuando hacemos memorización, que a veces en vez de mejorar el proceso complicamos el proceso. Antes habíamos hablado de que esto de acá es un proceso de RIA que es un algoritmo que calcula lo que es necesario para actualizar en el DOM. Pero memorizar también es un trabajo, ¿vale? Memorizar es un trabajo de comparar los props en cada render, o sea, de hecho useMemo acepta aquí acepta lo que es una función, acepta una función que te da los props anteriores y los props siguientes para que tú le digas si es que debe renderizarse o no. Entonces este es un trabajo, ¿vale? Entonces si es que hacemos mal la memorización vas a tener dos trabajos, ¿vale? Entonces vas a perjudicar en vez de ayudarle en vez de optimizarlo. Listo, entonces veamos que aquí hemos agregado otro ejemplo que es eliminar el gatito, ¿vale? Entonces ahí es donde podemos ver otro ejemplo con lo que es los ítems. Digamos que queremos eliminar ese gato. Aquí voy a copiarme la función, voy a recibirla por aquí y voy a llamarla aquí. Vale, entonces allí deleteCat admite un parámetro. Entonces, y es el ID del gato, ¿vale? Esta función sería lo siguiente, iría aquí en lista de gatos, déjenme la copio aquí para ahorrar tiempo y voy a crearla por aquí. Vale. Mismo problema, podríamos aquí por ejemplo de acá hacer que el deleteCat allí. Aquí por ejemplo si quisiéramos también podemos memorizar esto, ¿vale? Si es que por ejemplo a la lista le pasa algo, podríamos también memorizar los gatos, pero tener en cuenta de que si memorizamos esto, o sea, si hacemos esto const memorize, display, también tenemos que memorizar los callbacks, o sea, asegurarnos de que los props no cambien durante el render o no cambien. Por ejemplo, limit, pues tengo que aceptar que si es que el gatito cambia, pues tengo que hacer el renderizado nuevamente. Pero si es que por ejemplo el callback cambió innecesariamente, pues no debo de hacer un render nuevamente. Adicionalmente esto, también podemos usar useMemo acá. Por ejemplo, si nosotros aquí yo tengo un log aquí, se llama transform, para ver cuántas veces se llama la función. Si por ejemplo yo hago el load more allí, también voy a borrar el resto de logs. Voy a llamar limit load more. Entonces cada vez que yo ejecuto el de acá, aumento el límite, también se está haciendo el cálculo de acá. Entonces para optimizar esto también puedo por ejemplo, para que no se haga esto de manera innecesaria, puedo optimizarlo con useMemo, ¿vale? Por ejemplo puedo decir de useMemo y aquí aplicar transform. Ahí. ¿Cuándo cambia esto? Cuando la data es diferente. Allí. Y ahí ya estaría. Entonces ahí sería un ejemplo real
de memorizar. Por ejemplo, hemos visto tres cosas: memo, use memo y use calc. Memo es un una hop, un high order function que puede recibir un componente y lo memoriza, guardando su resultado. La primera vez se ejecuta, guarda los props, el mismo procedimiento que hemos hecho antes con JavaScript, y, y si es que ya lo tuvo, pues lo trae ya, trae ese render que si es que los props no cambiaron. Podemos utilizar useMemo para hacer, por ejemplo, cálculos aquí, evitar esos cálculos en cada render, y podemos pasar las dependencias para ver cuándo volvemos a calcular nuevamente, volvemos a ejecutar la función. Entonces, vamos aquí, ¿cuándo usa la memorización? Peticiones repetitivas, lo que hemos visto, por ejemplo, lo que es llamar factorial a cada momento. Funciones con alto costo de ejecución, por ejemplo, supongamos que se transform data que es, por ejemplo, ponerle solamente, en este caso solamente es ponerle un atributo más a cada gato, tenga un alto costo. Entonces ahí podríamos estar ejecutando muchas veces algo que no es necesario. Entonces es correcto poner useMemo. Que las funciones sean puras, o sea, cachear, y como decíamos, por ejemplo, si es que tenemos un factor interno de eso que puede alterar el resultado, eso puede conllevar a resultados inesperados. Y lo que hemos hecho sobre funciones, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Por cierto, este taller antes fue editado en Dynamic Devs, así que nada, si gustan pueden seguirlos. Muchas gracias de mi parte.